Ya estamos en el apartado del segundo capítulo de nuestro curso gratis de bolsa y creo que esto poco a poco se va poniendo más interesante porque las cosas se van poniendo en su sitio y creo que todos vamos teniendo la oportunidad de ir armando nuestro rompecabezas, el rompecabezas de comprender cómo funcionan los mercados y a partir de allí comprender cómo podemos identificar oportunidades. Y la pregunta que vamos a intentar comenzar a responder es por qué el precio de las acciones sube o baja. Y aquí existe un factor que es clave y es una palabra clave que acabo de utilizar y es la palabra precio. El precio lo es todo y a continuación intentaré explicarme por qué. Lo primero que tenemos que comprender es que los precios de las cotizaciones en los mercados financieros, y podemos estar hablando de acciones, podemos estar hablando de la cotización del precio de los bonos, o de la cotización del precio de las monedas o del precio de las materias primas. Cualquiera que sea el mercado, cualquier mercado en distintas áreas geográficas o cualquiera que sea el activo que es de nuestro interés, cotiza en función del precio. Y los precios se mueven hacia arriba o hacia abajo por dos factores que se me hacen fundamentales y principales. El primero de ellos por cuestiones técnicas. Los precios se mueven por cuestiones técnicas del mercado. Existen determinados niveles que se convierten en muy apetitosos para determinados inversionistas, traders o operadores bursátiles como puntos de compra y también como puntos de venta. Pero también existen ciertas fuerzas fundamentales que nosotros debemos comprender porque son el tipo de fuerzas fundamentales que empuja a determinados inversionistas, y podemos estar hablando de inversionistas particulares como grandes fortunas, empresarios o inversionistas institucionales como son bancos de inversión, bancos comerciales, instituciones gubernamentales o multinacionales. Cualquiera que sea el operador del cual estamos hablando, muchos de ellos se basan en factores fundamentales para tomar decisiones de inversión en función de sus propios intereses. Y esto nos lleva al siguiente punto. Existen cuestiones técnicas que a algunos operadores los lleva a tomar la decisión de comprar o de vender. Y también existen otras cuestiones que son fundamentales desde el punto de vista corporativo o del negocio, si estamos hablando de acciones, porque ya sabemos que las acciones son representativas de empresas, de sociedades, o ya sea que estemos hablando de factores macroeconómicos como son los tipos de interés, la tasa de inflación, el nivel de desempleo, el crecimiento económico, la balanza comercial o los déficits presupuestarios de los gobiernos. Ya sea que estemos hablando de unas variables o de otras variables, en el fondo estas variables están empujando la oferta y la demanda. ¿Qué es la oferta? La oferta son aquellos actores del mercado que quieren vender. ¿Por qué quieren vender? ¿Por cuestiones técnicas, por cuestiones fundamentales o por cuestiones personales? Por ejemplo, un inversionista puede decidir vender porque necesita pagar la operación de sus padres. ¿Eso lo podemos saber los demás? No lo podemos saber. Es una decisión individual. Pero como esa decisión individual, existen millones de actores en el mercado tomando millones de decisiones individuales en los mercados que por supuesto nosotros no podemos anticipar y no podemos determinar. El hecho es que los precios son producto de la interacción entre la oferta y la demanda. La oferta es aquellos que quieren vender por la razón que sea y la demanda son aquellos actores del mercado que quieren comprar también por la razón que sea, por cuestiones técnicas del mercado, por cuestiones fundamentales o por cuestiones personales, como decir que esta empresa va a cambiar la historia de la humanidad y él quiere estar allí para ser partícipe de ese cambio. Me lo estoy inventando, pero son cuestiones personales sobre las que ninguno de nosotros tiene poder y mucho menos para que sean anticipadas. ¿Cuál es la verdadera clave para llegar a tener éxito en los mercados financieros? Lo primero es entender que los precios son lo principal y que a partir de allí los precios son producto
de la interacción entre la oferta y la demanda, ya que los mercados financieros y las bolsas de valores funcionan a través del mecanismo de subasta. ¿Qué quiere decir esto? Que una tendencia será alcista si la cantidad de actores en el mercado que quieren comprar por la razón que sea es superior a la cantidad de actores en el mercado que quieren vender por la razón que sea. Si la cantidad de compradores es superior a la cantidad de vendedores, en ese caso tendremos todas las características que necesita un mercado o que necesitan los precios para ofrecernos una trayectoria que es alcista. Y al mismo tiempo, para que se configure una tendencia que es bajista, lo que necesita el mercado es que la cantidad de actores en el mercado que están dispuestos a vender por la razón que sea mayor a la cantidad de actores en el mercado que están dispuestos a comprar por la razón que sea. Si la razón de vendedores es superior a la cantidad de compradores que existen en el mercado, entonces en ese caso tendremos un escenario propicio para una tendencia bajista. Y en ese sentido es muy probable que la tendencia bajista continúe y se profundice. Y aquí es muy importante entender lo siguiente: si nosotros analizamos los mercados financieros, estará muy a nuestro favor si aprendemos a analizar cuál es la estructura de la subasta. Es decir, en este preciso instante, o es desarrollar la habilidad para contestar la siguiente pregunta. En este preciso momento, ¿la estructura de la subasta está en poder de los vendedores? Si la respuesta es sí, seguramente llegaremos a la conclusión de que la tendencia bajista actual o la que se está iniciando probablemente buscará profundidad. Y también estará muy a nuestro favor si nosotros desarrollamos las habilidades para contestar a la siguiente pregunta. En este momento, ¿la estructura de la subasta está en poder de los compradores? Si la respuesta es sí, seguramente estaremos respondiendo o estaremos llegando a la conclusión de que probablemente la actual tendencia alcista o el inicio de este movimiento alcista probablemente continuará y se extenderá. Cuando llegamos a este tipo de conclusiones, este tipo de respuestas es muy valiosa, porque si yo estoy diciendo en ese momento la estructura de la subasta está en control de los vendedores, en ese momento seguramente sería una malísima idea comprar, porque yo ya estoy respondiendo o ya estoy ofreciéndome, realizando un análisis acerca de cuál es la estructura de la subasta. Y ya dijimos que los actores en el mercado están comprando o vendiendo por distintos motivos y que esto no lo conocemos o no lo podemos anticipar, pero lo que sí nos puede ayudar es comprender cuál es la estructura de la subasta. La subasta está en control de los compradores o la subasta está en control de los vendedores. A partir de allí existen algunas cuestiones técnicas que nos podrían indicar cuál es el mejor momento para comprar o cuál es el mejor momento para vender, o si me conviene adicionar más posiciones en esta operación larga, es decir, en esta operación de compra, o si me interesa adicionar posiciones en esta operación corta o en esta operación de venta al descubierto. Las razones por la que puede subir el precio o bajar el precio de las acciones tiene muchísimos motivos, como dije al principio. Cuestiones técnicas, un tecnicismo, por ejemplo, una empresa decide realizar una nueva emisión de acciones. Como existirán más acciones en circulación, esto origina el efecto dilución, ya no solo desde el punto de vista contable, sino desde el punto de vista técnico, porque existirá una mayor cantidad de acciones en circulación. Y desde el punto de vista de la oferta y la demanda, ya deberíamos entender que a una mayor oferta de algo se reduce el precio de ese algo. Ese tipo de tecnicismos, que existen muchísimos otros, nosotros los tenemos que comprender, ya no solo de manera superficial, sino de manera profunda, porque esto nos llevará a tomar decisiones de calidad. Y recordemos que la calidad de nuestros resultados dependerá enormemente de la calidad de nuestras decisiones. En este punto yo te debería recomendar realizar nuestro seminario Cómo invertir en bolsa para no expertos.
Es un seminario fantástico que te permitirá entender todos estos factores que ahora mismo yo te he intentado interpretar y en los que quiero que tú te enfoques, porque así tomarás las mejores decisiones. Ya no solo para invertir en acciones, sino incluso para invertir en distintos mercados. Si aprendemos a operar por precio, si aprendemos cómo identificar cuál es la estructura de la subasta, la mayor parte del camino ya lo habremos recorrido. ¿Cuál es el camino? El camino de la consistencia, el camino de mejorar nuestros resultados, el camino de construir capital, el camino de ir hacia nuestras metas. El siguiente capítulo se me hace muy interesante porque te explico por qué no deberíamos hacer caso a las noticias financieras y por qué tampoco deberíamos hacer caso a los analistas financieros. Así que nos vemos en el capítulo siguiente.